Juan el Amado, mientras estuvo recibiendo la revelación del Apocalipsis, vio que la única persona autorizada para abrir cada sello era el mismo Maestro, el Salvador Jesucristo. Hoy vamos a ver cuáles son los acontecimientos que llevaron a la apertura del séptimo sello. ¿Qué simboliza el número 7? ¿Se abrió en verdad el séptimo sello o aún estamos en el sexto? Bienvenidos al Preludio. Mi nombre es Carlos Méndez. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos a este episodio número 5 de esta serie que he titulado El Preludio de la segunda venida del Salvador Jesucristo. El día de ayer, si no lo viste, analizamos un discurso clave para entender esto que vamos a hablar el día de hoy. Si no lo has visto hasta ahora, te invito a que puedas verlo. Eh, si no has visto los videos anteriores, te invito igualmente a que puedas verlo, compartir y comentar si te gustó y cuáles han sido tus impresiones. Bueno, sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de una pregunta que muy pocos santos de los últimos días, déjenme decirle, eh, que he preguntado a muchas personas. Se abrió el séptimo sello? Si se abrió el séptimo sello, si estamos en el séptimo o en el sexto, y la gran mayoría no sabe responder, otros desconocen del tema, pero este es uno de los objetivos principales por las que abrí este canal y por la que me he dedicado a estudiar estas cosas y a poderlas compartir con ustedes. El número 7, según el manual del maestro de instituto, nos dice que tiene un significado que simboliza entero, completo o plenitud. El número 7 se nos dice que el Elder R. McConkie, una de las razones por las que el Señor utiliza parábolas y otras formas de imágenes simbólicas es que pueden revelar y ocultar significados simultáneamente, dependiendo de la preparación espiritual del oyente. Hermanos, y cuando hablamos de estudiar la revelación del Apocalipsis, hablamos de que fue una revelación que está hecha para los santos de los últimos días. No lo digo yo, hay autoridades que lo han dicho. Vean los primeros capítulos de esta serie. Y es que se necesita preparación espiritual para poder entender no solamente la revelación del Apocalipsis, sino incluso las parábolas dichas por el Salvador: cordero, moneda, siervo, talento. Todos estos símbolos y formas, imágenes simbólicas, ameritan que el oyente, en este caso el santo de los últimos días, se prepare espiritualmente para poder extraer estas cosas que el Señor quiere revelarnos. Recuerden que una parábola, según las palabras del presidente McConkie, pueden al mismo tiempo revelar y ocultar. Es decir, al mismo tiempo, las mismas palabras del Salvador pueden surgir estos dos efectos en las personas. Es singular, dice el elder Levi E. Gagnon, es singular notar la constante recurrencia del número 7. 7 sacerdotes van delante del arca con 7 trompetas durante 7 días, dando 7 vueltas alrededor de la ciudad. El séptimo día, la Pascua y la fiesta de los tabernáculos durante 7 días cada uno. Ratificar un juramento era hacerlo 7. El número parece haber sido considerado como el símbolo de la plenitud o la perfección, y como tal estaba íntimamente relacionado con todo lo relacionado con Dios. Plenitud, perfección o también completo, como lo vimos al principio. Es decir, el séptimo sello vendría siendo el último. Ahora, ¿cuáles fueron los acontecimientos que dieron inicio al nuevo siglo? Si Juan vio que el único ser autorizado para abrir el sello era el Salvador Jesucristo, entonces todos estos acontecimientos tienen que tener la mano del Señor Jesucristo en ellos. Vamos a ver cuáles fueron estos acontecimientos. 1 de enero del 2000. Muchas veces decimos la proclamación del Cristo viviente.
Y no es así, no fue una proclamación, es una declaración oficial de la iglesia, pero no es una proclamación y ahora vamos a ver la diferencia o la similitud que hay entre ellos. Pero esto ocurrió, hermano, iniciando el nuevo siglo. Vemos el día de ayer cómo analizamos uno de los últimos discursos del presidente Hinckley y él nos preparaba para el nuevo siglo. Y en esta oportunidad, el 1 de enero, casi que sin perder tiempo, el Señor a través de su profeta y los hombres autorizados por él, nos dan una declaración del Cristo viviente. Declaración que, por cierto, ha sido tomada en la actualidad eh, muy en cuenta por aquellas personas que creen en Dios como también por aquellas personas que no lo creen. Así que la declaración del Cristo viviente, desde que se organizó la iglesia, nos dice el presidente Nelson, se han emitido solamente 5 proclamaciones, siendo la última la familia, una proclamación para el mundo, que presentó el presidente Gordon B. Hinckley en 1995. Es decir, que la última proclamación fue en el año 1995. Entonces, ¿qué ocurrió en el año 2000? En el año 2000 lo que ocurrió fue una declaración. Tales proclamaciones de la iglesia, así como declaraciones como el Cristo viviente, se emiten con la intención de hacer surgir, edificar y regular los asuntos de la iglesia como el reino de Dios en la tierra. Entonces, surgir, edificar, regular y yo agregaría prepararnos para los próximos años venideros, porque sin lugar a duda el Cristo viviente es ese estandarte de la libertad que hizo el capitán Moroni en la actualidad, que nosotros los santos de los últimos días debemos izar. El enfoque plenamente en la actualidad es, si se dan cuenta, el nombre de la iglesia de Jesucristo, y ese ha sido el énfasis desde que llegó el presidente Nelson. Tiene que ver mucho con esto, con la declaración de Cristo viviente, pero esto ocurrió el 1 de enero del año 2000. Luego tenemos el anuncio en febrero de 1999 del templo de Palmira, Nueva York. Este templo inició las obras el 25 de mayo del 99. Las jornadas de puertas abiertas se llevaron a cabo entre el 25 de marzo y el 1 de abril del año 2000. Y la dedicación fue una fecha emblemática, no fue cualquier fecha. 6 de abril del año 2000, realizada por el presidente Gordon B. Hinckley. En total, hermanos y hermanas, 13 meses y 16 días se llevó la totalidad desde el anuncio hasta la dedicación del templo de Palmira, Nueva York. Yo no había visto hasta este momento, entre tantos anuncios de templos, sobre todo en nuestra época, no he visto un templo que se haya, desde su anuncio hasta la dedicación, tardado tan poco tiempo. 13 meses y 16 días, un poco más de un año. Así que vemos el ímpetu y el esfuerzo de los líderes de la iglesia, guiados obviamente por el Señor, por la revelación del Señor, para que este templo estuviese listo precisamente para su dedicación un 6 de abril del año 2000. Entonces, ¿qué ocurrió durante la dedicación del templo? En el Chur News podemos encontrar esta experiencia que ocurrió durante la dedicación del templo. Los fuertes vientos y las intensas lluvias de esa mañana histórica en el norte del estado de Nueva York fueron abruptamente diferentes del hermoso y claro día de principios de la primavera de 1820, cuando José Smith entró en un bosquecillo de árboles para orar. Sin embargo, cuando el presidente Gordon B. Hinckley entró en el templo de Palmira, Nueva York, el 6 de abril del año 2000, una hora antes de que comenzara la dedicación, las lluvias cesaron y las nubes comenzaron a disiparse. Cuando comenzó la dedicación, grandes manchas de azul ocupaban el cielo. Y cuando el presidente Hinckley salió del templo durante la primera sesión dedicatoria para sellar la piedra angular, un sol brillante brillaba sobre los terrenos del templo y la cercana arboleda sagrada. Para mí es un milagro, dijo el presidente Hinckley para deleite de los medios de comunicación y otras personas reunidas
alrededor del área de la piedra angular. Es decir, casi que de manera eh, simbólica o representativa, el cielo se disipó, las lluvias cesaron para que, así como la primavera de 1820, el joven José vio al Padre y el Hijo en este año 2000, también bajo un sol lleno de nubes y con un cielo despejado, se realizara esta dedicación de la mano del presidente Gordon B. Hinckley. Recuerden, hermanos, no fue cualquier templo, era un templo que daba en la cercanía de la arboleda sagrada. ¿Qué más nos dice este artículo del Church News? Considero que este templo es quizás el más importante, en cierto sentido, de toda la iglesia. Fue aquí, dijo el presidente Hinckley, en la arboleda sagrada, donde todo comenzó. Palabras bastante peculiares e interesantes del profeta del Señor. No fue cualquier templo. Dice que es quizás el templo más importante porque es ahí en la arboleda sagrada, en las adyacencias de donde apareció el Padre y el Hijo en esta última dispensación, donde todo comenzó. Luego tenemos la asamblea solemne que ocurrió durante la dedicación del templo de Palmira. Dice que una asamblea solemne es una reunión sagrada que se lleva a cabo por una variedad de razones, tales como sostener el cuerpo gobernante mundial de la iglesia, participar en dedicaciones de templos y recibir instrucción por parte de las autoridades presidentes. Esta reunión generalmente se lleva a cabo en la conferencia general luego de que un nuevo presidente de la iglesia comienza su servicio. En la antigüedad, las asambleas solemnes formaban parte prominente de la adoración entre los israelitas y era un tiempo de ayuno y oración al Señor. Esto lo puede encontrar en un artículo que se llama ¿Qué es el grito de Hosana? En el Church News. También se nos dice, Hosana significa sálvanos, y se tomó del Salmo 118. En la fiesta de los tabernáculos, el pueblo entonaba las palabras del Salmo 118 y mecía ramas de palma. Durante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, las multitudes clamaron Hosana y tendieron ramas de palma a sus pies. El presidente Gordon B. Hinckley, presidente número 15 de la iglesia, describió el grito de Hosana como un saludo sagrado al Padre y al Hijo. Es una expresión de adoración y gratitud. El significado sagrado de dedicar un templo el 6 de abril en la cuna de la restauración, exactamente 170 años después de que se organizara la iglesia en la cercana Fayette, no pasó inadvertido para los 1.400 miembros que asistieron a una de las 4 sesiones dedicatorias ese día. Entonces, miren lo interesante, hubo un significado sagrado, ¿verdad? De esta asamblea solemne. La fecha, que ya la mencionamos, fue 6 de abril, la dedicación del templo. Menciona un año exacto y particular. Hablamos del 7, ¿se acuerdan que les hablé del 7? De la plenitud, de completo. Y dice que se habían cumplido 170 años exactamente. Entonces, dentro de esta época está reflejado el número 7. Se estima que una audiencia norteamericana de 1.5 millones participó en el evento histórico vía satélite. Después de que se anunció el templo, recibíamos llamadas de miembros de todo Estados Unidos para asistir a la dedicación. Dijo que el presidente Hinckley simplemente tuvo que abrirlo vía satélite, porque esto significa mucho para la gente. Año 2000, yo estaba pequeño, yo me uní a la iglesia en el año 96, es decir, tenía no solamente poca edad, era menor de edad, sino que también tenía pocos años de converso. Esto no lo recuerdo mucho, pero sí hubo una audiencia que logró interpretar el momento significativo e histórico del que estaban a punto de acontecer y de presenciar. Y 1.5 millones participó vía satélite en varias sesiones de este momento histórico, sobre todo de la Asamblea Solemne.
Para quienes han presenciado lo que consideran un milagro construido en la tranquila ladera de Palmira, no hay duda de que asistirán visitantes celestiales. No era cualquier templo, hermanos. Y estas no son mis palabras, son palabras del profeta. No hay duda de que asistirán visitantes celestiales. Aunque no lo dice, yo estoy seguro de que al menos el Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo, estaría presente ahí. Y quizás que otros seres celestiales también estaban presentes. Nos dijeron que el presidente Hinckley quiere recorrer solo los pasillos de ese templo antes de que comiencen los servicios de dedicación. Entonces, miren la solicitud que hizo el presidente Hinckley antes de comenzar los servicios de dedicación. Ya va, quiero caminar solo por los pasillos de este templo. Este elder que menciona esto, de apellido Proctor, luego menciona, todo hemos estado especulando sobre quién lo acompañará adentro. Por eso, hermanos, yo sin lugar a duda y después de estas palabras y de esta experiencia, estoy seguro que el presidente Hinckley estaba en ese momento acompañado del Hijo, del Salvador Jesucristo y quizás otros seres celestiales más. Apenas hemos visto el comienzo de lo que sucederá. Estos son los días de la gran obra de Dios en la tierra, dijo durante las palabras que ofreció antes de la oración dedicatoria del templo más nuevo construido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nuevamente haciendo un énfasis en la importancia del templo de Palmira. Apenas estamos viendo el comienzo de lo que sucederá. Con voz llena de emoción, el presidente Hinckley dijo a los allí reunidos que nunca habrá otro día como este en la historia de esta obra, en el que dedicaremos una casa sagrada en este lugar histórico y maravilloso. Si estas asambleas solemnes se efectúan en las dedicaciones de los templos, ¿por qué piensan ustedes que el presidente Gordon B. Hinckley decía que nunca habrá otro día como este? Si después de ese momento han habido muchísimos más templos. Nuevamente, podemos hacer o inferir un énfasis en las palabras del presidente Hinckley. No era cualquier templo. El 6 de abril del año 2000, dice en palabras del presidente Hinckley, considero que este templo es quizás el más importante, en cierto sentido, de toda la iglesia. Apenas hemos visto el comienzo de lo que sucederá y nunca habrá otro día como este en la historia de esta hora. Este es un resumen de las frases más emblemáticas en cuanto a este acontecimiento que nos deja el presidente Gordon B. Hinckley. Entonces, el 1 de enero tenemos la declaración El Cristo Viviente, refrendada por los 15 profetas videntes y reveladores del Señor. Luego tenemos la dedicación del templo de Palmira, Nueva York, el 6 de abril del año 2000, y ese mismo 6 de abril ocurrió una asamblea solemne en donde hubieron muchísimas personas, aproximadamente 1.5 millones la vieron dentro de los Estados Unidos vía satélite. Adicional a esta asamblea solemne, el mismo año 2000, ocurrió la dedicación del centro de conferencia. En el mensaje que se llama Este grandioso año milenario, Gordon B. Hinckley, el profeta, en ese momento nos dice, hoy como otro importante logro de este año milenario, interesante, porque ayer hablamos de todo el énfasis que el presidente Hinckley nos mencionaba en palabras como época, día, años, milenios, siglo, eras, etc. Aquí en este mensaje nos deja muy bien claro este grandioso año milenario. Dice, hoy como otro importante logro de este año milenario, dedicamos este gran centro de conferencia. Es un edificio singular y extraordinario. Ahora, mis hermanos y hermanas, en un momento ofreceré la oración dedicatoria, en la cual todos ustedes están invitados a participar
inmediatamente a la conclusión de la oración dedicatoria, invitamos a cada uno de ustedes que desee participar, que se ponga de pie y se una a nosotros en la exclamación de Hosana. Algunos datos de la dedicación del centro de conferencia es que el primer uso se ocurrió el 1 y el 2 de abril del año 2000. El total de asistencia hasta ese momento ha sido de 6.9 millones de personas en 4.577 eventos. El total de visitantes que han recorrido el edificio ha sido de 4.8 millones. Total de dignatarios que han recorrido el edificio. Imagínense, dignatarios de diferentes naciones del mundo, 5.500. Número de presentaciones y musicales, palabra de inspiración, 311. Tenemos el número de presentaciones navideñas que se han efectuado en 17 eventos distintos, 49 presentaciones, exposiciones de arte en el edificio, Salón de los Profetas, Galería de Arte y obra de los concursos internacionales de artes de la iglesia. Así que estos son algunos de los datos del centro de conferencia y cómo también se llevó a cabo una asamblea solemne para toda la iglesia. La gran pregunta para finalizar esta pequeña presentación, este video que quise traerles el día de hoy, como para mostrarle cómo la mano del Señor fue guiando estos acontecimientos. Se abrió el séptimo sello en el año 2000. En mi análisis individual, concluyo que sí, pero me gustaría leerte, me gustaría conocer tus impresiones y ver qué piensas después de haber visto todo este material. Te recuerdo que si hasta este momento no te has suscrito, hazlo, activa las notificaciones y reacciona ya sea por un comentario o por un me gusta. Comparte esto para que otras personas también puedan tener acceso a esta información. Hermanos, esto ha sido todo por hoy. Gracias nuevamente y te invito a que puedas ver los episodios anteriores. Te recomiendo, hazlo de manera cronológica para que podamos seguir el hilo de esta serie llamada El Preludio de la Segunda Venida de Jesucristo. Nos vemos el día de mañana con otro episodio de esta gran serie. Gracias por acompañarme y nos vemos mañana.